Hola, buenas tardes. Soy Kenia Fernanda Lugo Fernández, estudiante de la licenciatura en Derecho del segundo A. Este video va a tratar sobre una evaluación de los distintos productos de aprendizaje que fuimos desarrollando a lo largo del semestre en la materia de hermenéutica. El primer trabajo es un producto de aprendizaje donde realizamos un examen diagnóstico, donde haré mención de 4 preguntas del tema. La primera pregunta es: ¿qué es para ti hermenéutica jurídica? Son herramientas que nos ayudan a la interpretación de los textos, generalmente de las leyes. La segunda es: ¿qué entendemos por argumentación jurídica? Son expresiones orales o escritas que avalan los actos jurídicos del individuo. La tercera es: ¿qué entiendes por interpretación jurídica? Comprender un texto jurídico en palabras coloquiales. Y la cuarta es: menciona alguna forma o método que exista de la interpretación jurídica. Tenemos las tesis aisladas y las jurisprudencias. En el segundo trabajo realizamos un esquema de características de la hermenéutica. Su propósito es consolidar métodos específicos para los distintos ámbitos de interés, como lo son la filosofía, la jurisprudencia y la religión. En el tercer trabajo hablamos de los elementos de la hermenéutica, los cuales son 3: texto, lector y autor. El texto no se limita a la manifestación y abarca desde la acción hasta la palabra expresada. El lector actúa como intérprete y él debe de poseer previamente un código que le permita codificar el texto. Ese código es el lenguaje. Y el autor, que se dirige a destinatarios concretos, y su problema central de la interpretación surge en los textos jurídicos de interés, que son 3: contextualizar y descontextualizar el texto para volver a contextualizarlo. El cuarto trabajo habla de la clasificación de las escuelas. Este fue un tema en donde vimos las distintas escuelas de interpretación jurídica y haré mención de 2 de ellas. La escuela sistemática, donde busca extraer el texto de la norma y un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general y procura el significado atendiendo al conjunto de normas del que forma parte. La segunda escuela es la escuela sociológica, donde nos dice que se debe acudir a la sociología para descubrir qué ideales de la sociedad han sido fuentes para alcanzar esa forma última de expresión. En el quinto trabajo realizamos un proyecto de sentencia sobre el Plan B de la reforma electoral. En este trabajo incluimos algunas preguntas, como por ejemplo: ¿qué es la argumentación en general? Esta es una plataforma común para una parte de la humanidad. Sirve para resolver nuestras diferencias. 2. ¿Qué es la argumentación jurídica? Es un proceso escrito y oral que los juristas utilizan para persuadir a los interlocutores respecto a sus presentaciones de normas jurídicas. Su estructura debe ser susceptible a verificación. La 3 es ¿por qué en materia jurídica argumentamos? Una cantidad de disposiciones normativas contenidas en textos legales tienen una textura abierta. Y la 4 es ¿por qué en materia jurídica argumentamos? Algunas veces tenemos desacuerdos donde se tienen que tomar puntos importantes que sirven para expresar nuestras diferencias para determinar resoluciones y sentencias. En el trabajo 6 realizamos un mapa de telaraña donde hablamos de métodos y técnicas de interpretación. El siguiente tema nos muestra los métodos y técnicas que podemos utilizar para la interpretación, donde mencionaré 3 de ellos y su respectiva definición. El primero es el método de interpretación literal.
Este se apega a la dimensión y sirve para entender el alcance y significado de leyes claras y resulta poco útil cuando la ley es confusa en su expresión. El segundo es el método consuetudinario. Este investiga las costumbres para aplicarlas como elementos auxiliares o suplementarios para subosinar las diferencias de la ley. El tercer método es el método histórico, que busca antecedentes judiciales para tomarlos como orientación en la solución de situaciones de problema. Es un método muy directo. En el producto de aprendizaje número 7 hablamos sobre la jornada universitaria, donde les mencionaré algunos de los temas que proporcionaron en pantalla. El concepto de jurisprudencia, que es la fuente del derecho que consiste en la interpretación válida y obligatoria de las normas jurídicas. En la ley de amparo, que establece cuáles son los órganos que están facultados para emitir jurisprudencia. Estos son el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas de la Suprema Corte, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. El Seminario Judicial de la Federación. Este es un sistema digital de compilación, sistematización y difusión de los criterios obligatorios y relevantes emitidos por los órganos competentes en el Poder Judicial de la Federación. Y el final, la estructura de la tesis, que esta se compone por el rubro, el texto, órgano emisor, precedentes y número de identificación. Producto de aprendizaje número 8, vimos una jornada de niños, niñas y adolescentes, donde mencionaré lo que recuerdo haber visto en ella. Hablaron sobre recomendaciones y explicaciones concretas de cómo consultar la jurisprudencia. Nos mencionaron que antes recibía el nombre de JUS y ahora se formó el Semanario Judicial de la Federación. Este se divide en 4: tesis, procedentes y sentencias, sistematización de tesis, que son publicados en el semanario, los precedentes y las gacetas. En el producto de aprendizaje número 9 se trató de un organigrama del Poder Judicial que ese nos mostraba de manera general las funciones y atribuciones más significativas. Para el producto de aprendizaje número 10 realizamos un video sobre la jurisprudencia. Vimos las clases de jurisprudencia, que es la confirmatoria, que es aquella que corrobora el sentido claro y preciso de una ley. La supletoria, que llena una laguna de la ley. La interpretativa, que determina el alcance de una norma legal definiendo su contenido y sus formas de creación, que son la reiteración de criterio, contradicción de tesis y precedentes obligatorios. Para el producto de aprendizaje número 11 hicimos un cómic de las resoluciones judiciales que son emitidas por un juez, magistrado o un juez del Poder Judicial para solucionar una situación concreta de litigio. Estos proponen 6 criterios, que son el orden, claridad, fortaleza, suficiencia, coherencia y diagramación. Esos fueron los temas que estuvimos viendo. En total fueron 11 y fueron los que estuvimos realizando a lo largo del semestre. Eso fue todo de mi parte, muchas gracias. Me despido, mi nombre es Kenia Fernanda Lugo Fernández.